Hola a todos, soy Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Acción. La alucinante historia de GameStop y la bola de nieve que está generando está teniendo además una trascendencia totalmente mundial y que, bueno, incluso en España la hemos podido ver en los noticieros o telediarios del día a día de cualquier cadena y en la prensa. Es una historia que está llena de romanticismo para algunos, de la épica de David contra Goliat, de foros contra hedge funds, de tacticismo, partida de ajedrez, incluso también para algunos de manipulación de masas. Y me gustaría en este vídeo algunas cosillas o algunos detalles que me llaman la atención y explicaroslo un poquito con un lenguaje universal para que lo podáis entender. Vamos a comenzar esta historia con un hilo de Reddit, como sabéis ya muchos, creo que no hace falta entrar en detalles de lo que es la historia así, una serie de foreros descubren que hay una acción que tiene muchos cortos, es decir, ahora lo vamos a explicar, una acción que hay mucha gente apostando a que va a bajar, sobre todo hedge funds, y por lo tanto piensan que es una compañía que es GameStop, que aquí la tenéis, que es una tienda de videojuegos física y una serie de probablemente usuarios y de esta tienda, compradores, pues en el foro empiezan a interactuar y se dan cuenta a raíz de la compra, aquí lo tenemos, de Ryan Cohen, que es el antiguo accionista de Chewy, de una empresa, bueno, que pudo a través de ventas online plantarle cara a Amazon un poco en su momento, pues invierte en esta empresa, la pone de moda y también el famoso Burry, que es de la película La Gran Apuesta, del libro de Michael Lewis, que en el 2008 resulta que bueno, pues se hizo muy famoso porque apostó o pensó que había una burbuja inmobiliaria y se jugó mucho dinero y ganó mucho dinero con esa apuesta. Lo que ocurre es que bueno, unos románticos de lo que es el GameStop de los foros se dan cuenta que realmente esta compañía, que muchos lo tienen como Blockbuster, la tienda de videoclub con Netflix. Cuando nace Netflix, pues los videoclubs lógicamente tienen sus días un poco contados, pues mucha gente lo equipara con las tiendas físicas y además el coronavirus acrecenta porque la gente va menos a las tiendas físicas y además ahora cuando jugamos a los videojuegos lo normal es comprarlos a través de algunas aplicaciones que existen y jugar en línea. Y bueno, pues ahí se crea una dinámica de que si es igual o no y la acción se pone muy barata. Y entonces una serie de foreros, aquí tenéis uno de los en Reddit, hace 4 meses, bueno, pues ya Amazon nos regala un post en el cual nos indica una estrategia a seguir y que es una estrategia que tiene muchas posibilidades de salir bien, sobre todo una vez que han entrado estos dos inversores tan fuertes como son Ryan Cohen o Michael Burry, en los cuales si la empresa da resultados que no son del todo malos, se puede crear una espiral alcista de bola de fuego de Armagedón, que es lo que vamos a explicar brevemente en qué consiste. En la bolsa existe la posibilidad de abrir cortos. Ello significa, vamos a poner aquí si queréis, vamos a aprovechar este Excel. Ello significa que una persona, imaginaros que está cotizando GameStop a 15, vamos a suponer, hace 4 o 5 meses tenía este precio, $15. Si alguien piensa que el valor de la compañía es muy alto, porque es una compañía que va a tener pues, posiblemente problemas en el futuro de cualquier índole, o porque no se cree sus beneficios actuales, o que cree que la senda de beneficios actuales es demasiado elevada. Vamos a ver, vamos a ponerlos aquí si queréis. Eh, aquí, cómo es un poco las estimaciones que había de la empresa y cómo algunos de los números, ¿no? Por ejemplo, los ingresos, pues como en el 2012 de esta empresa era 9.550, han ido bajando con el paso del tiempo, también el beneficio bruto, y teníamos estimaciones de cara al 2021 que beneficios la mitad de los que había en el 2012-2013. También, lógicamente, teníamos como el beneficio neto de la empresa, una vez descontados todos los gastos que vienen después del beneficio bruto, pues se estimaba que iban a ser negativos y que incluso habían sido negativos en octubre del 2020. Por lo tanto, es una empresa que parecía que podría tener problemas financieros y imaginaros que vosotros decidís que la analizáis y sabéis que $15 es demasiado, pensáis que vale 5. Vosotros podéis
vuestro propio broker os instrumenta o a través de un hedge fund puede pedirlo prestado a la banca de inversión si son muchas cantidades de acciones las que necesita. Puedes pedir prestadas las acciones, por lo tanto le pides a alguien que te preste una acción, vamos a suponer que es una de GameStop, coges la acción, la vendes al mercado, ingresas 15 euros, 15 dólares. Esos 15 dólares los dejas una temporada hasta que tú quieras cerrar tu operación. Se supone que si están dándote además los tipos de interés, ahora porque están al cero, pero si fuesen del 5%, tú tendrías y ganarías unos intereses por los 15 dólares que ahora mismo están en tu cuenta corriente. Pero por otro lado, al que te ha prestado la acción de GameStop, tienes que pagarle un interés. Este interés va fluctuando según sea la demanda que haya de este tipo de acciones. Si hay mucha gente que quiere acciones prestadas de GME porque piensa que se va a desplomar, pues el que las tiene, que las presta, probablemente pueda prestarlo a un tipo de interés diario o anual mucho más grande. Entonces, imaginaros que nosotros cogemos la acción de 15 dólares y lo que hacemos es venderla, ganamos 15 dólares. Si la acción, porque estamos acertados, sube a 5 dólares, nosotros hemos ganado 10. Es decir, la acción se desploma un 66% y nosotros hemos ganado también ese 66%. El problema es si nuestra tesis está equivocada y hemos errado en nuestro diagnóstico y en lugar de que GameStop vaya peor de lo que pensamos, empieza a ir mucho mejor por cualquier motivo. En ese caso, lo que ocurre es que, imaginaros que la acción sube a 100 dólares, nosotros tenemos una deuda con una persona que no es independientemente del valor de GameStop. Nosotros debemos una acción. Si la acción se ha ido a 5, nosotros vamos a comprar a 5 la acción y vamos a devolvérsela a la persona. Como la hemos vendido a 15 y comprado a 5, ganamos 10. Si se va a 100, en algún momento tenemos que devolver esta acción. Puede ser porque nosotros queramos venderla por voluntad propia, porque ya hemos perdido demasiado, porque la tesis de inversión que teníamos pensamos que nos hemos equivocado y que realmente cometimos un error a la hora de apreciar cómo era el comportamiento o el futuro de esta empresa, o puede ocurrir también que no tengamos margen suficiente, garantía suficiente para seguir, porque aquí ya tenemos una deuda de 85 dólares y demos la operación o el broker nos dé la operación por cerrada. Si damos un fondo, puede ser que alguien nos retire dinero porque ve que va perdiendo mucho y entonces nos obliga a reducir también porque nuestro capital, que a lo mejor al principio eran, no sé, 100.000 millones, pues ahora se ha quedado en 50.000 millones. Entonces yo tengo que quitar una parte, la mitad de las acciones que tenía para seguir teniendo el mismo peso, ¿no? Y aquí ocurre una cosa muy importante, que es que si nosotros, claro, nosotros imaginamos que 15 dólares es el 3% de nuestro capital. Imaginaros que nuestro capital total, vamos a suponer que son 5.000. 5.000 dólares, 50 es el 1, 500 dólares. Entonces nosotros tenemos 500 dólares de capital, o un fondo de inversión que tiene 500 dólares de capital. Con estos 500 dólares nosotros invertimos 3 dólares aquí y sabemos que estamos invirtiendo un 3%. Si la acción va bajando, de 15 pasa a 10, ya nosotros habremos ganado 5 y solamente tenemos invertido un 2%. Podemos ahí acumular más y cuando baje a 10, como queremos tener un 5%, volver a ponernos cortos, es decir, volver a dar este procedimiento y volver a tener un 3%. ¿Qué ocurre? Que si sube y se va de 15 a 50 y nosotros no neteamos nuestra posición, no equilibramos nuestra posición, nosotros cuando vale 15 tenemos el 3%, pero es que cuando vale 50 tenemos ya el 10%. Vamos a ponerlo aquí. Y cuando vale, de momento, 100, de repente tenemos de nuestra cantidad, que se supone que somos un fondo que va a diversificar, que queríamos tener un 3%, ahora tenemos un 20% en este valor. Lo que ocurre aquí es que si queremos salirnos como fondo para tener menos, porque decimos, uy, es que a 100 yo quiero un 20 es una barbaridad, ahora sí que tengo un riesgo, estoy muy expuesto, tengo un riesgo muy grande que pueda hasta hacer quebrar una parte de mi fondo como siga subiendo. Entonces yo tengo que reducir y para reducir tengo que cerrar la posición. Cerrar la posición, que como estoy corto, es recomprar las acciones que he pedido prestadas para devolvérselas al que las he pedido prestadas. Y entonces entro en una especie de ciclo que yo al comprar sigo subiendo. Y a lo mejor si está a 100 y yo me pongo a comprar, sobre todo si tengo mucho volumen, pues la primera la compro a 100, pero la última la compro a 130. Porque voy comprando a 100, a 101. En el mercado no podemos comprar todo al mismo precio, sobre todo un valor poco líquido como es GameStop y sobre todo si tenemos una gran cantidad de las acciones. Entonces lo que se dieron cuenta en este foro, en Reddit, fue que, primero, que la acción se estaba metiendo grandes
personas con criterio, como puede ser este Ryan Cohen y como puede ser Michael Burry, que la acción parecía que tenía más cash y que no había resistido mal todo lo que es el COVID, y luego pues había valoraciones, que no solamente vendían videojuegos, que son muy fieles sus clientes de este tipo de tiendas, que además de vender videojuegos pues venden otros productos relacionados que no se venden en otro sitio, pues no sé, pegatinas, pósters de determinados héroes de algunos videojuegos. Entonces se dieron cuenta que había una especie de estrechamiento. ¿Qué es este estrechamiento? Pues ellos calcularon que las acciones que había en el mercado eran 65 millones de acciones de esta compañía, de los cuales 9 millones pertenecen a los dueños, que no las van a vender. Y vamos a suponer que Ryan Cohen tampoco va a vender, que fue el último inversor que había entrado, y tiene 6 millones más. Por lo tanto, estoy poniendo grandes números, he puesto no, números un poco exactos, pero para entender la idea. Lo que ocurre es que el número de acciones posibles para negociar en el mercado son 50 millones, porque los otros 15 están en manos de los dueños y de Ryan Cohen, que no las van a meter nunca en el mercado. 50 millones de diferentes otros inversores, desde fondos de inversión de gestión pasiva, hablaremos luego de ello, o inversores particulares, ¿no? Grandes grupos o algunos bancos, lo que fuese. Por lo tanto, se dieron también cuenta que los cortos eran 55 millones, es decir, había 55 millones de acciones de personas que estaban haciendo este procedimiento que hemos explicado aquí abajo, pidiendo acciones prestadas, vendiéndolas y intentando recomprarlas más baratas para devolver la acción y tener una plusvalía con ese movimiento. También ocurre que algunas veces los brokers dejan lo que se llama el short naked, es decir, es casi como una apuesta entre tu hedge fund y el propio banco. Y no hace falta que pidas las acciones prestadas, porque hay en algún momento en que no hay acciones prestadas suficientes. Entonces simplemente es un apunte contable en el que se refleja, aunque no haya acciones de por medio, que tú estás yendo para abajo. Y puedes llegar a acuerdo con un banco de inversión de que tú lo has hecho a 15, si baja 5 tú ganas 5 por acción que te hayas puesto corto, y si sube 5 es el banco el que te gana 5. Por lo tanto, esto de aquí creó la opción de que en un determinado momento, si la acción subía mucho y empezaban los cortos a tener que cerrar parte de la posición, porque a lo mejor se les iba del 3%, vamos a suponer que tenían al 10 o al 12, se podía crear una especie de bola de nieve gigantesca que fuese haciéndose cada vez más grande y haciendo subir la cotización. Además, tenemos la opción de que cuando compramos acciones, el banco que nos da precio también existe parte de riesgo. Y sobre todo eso ocurre cuando compramos opciones. Si compramos opciones de una determinada compañía, como por ejemplo GameStop, una opción es un instrumento derivado que lo que nos hace es que nos permite comprar, si queremos, a un determinado precio, tenemos el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un strike de una opción prefijada. Es decir, lo voy a simplificar mucho. Imaginaros que alguien decide, oye, esto está a 15, yo si llega a 100, estamos hablando de una subida de un 500%, imaginaros que estamos en el mes de septiembre, y si esto llega a 100 de aquí a enero, es decir, si en exactamente 4 meses esto sube un 500%, que a ojos de cualquier persona en aquel momento diría que vaya barbaridad, este ha enloquecido, entonces yo voy a poder comprar la acción a 100. Es decir, yo voy a pagarte una prima, que vamos a suponer que a día de hoy es 15, yo te pago unos $75 a un banco de inversión, y lo más normal es que yo pierda esta prima. Es un poco como cuando nos aseguran, por ejemplo, por accidentes de tráfico. Yo pago una prima, si no me pasa nada, la aseguradora se ha llevado la prima. Si me pasa algo, la aseguradora paga, hasta un máximo. Muchas veces ahí está el truco. Los seguros se pone como mucho 30.000, 40.000 euros. Aquí es, yo te pago 1,75, el banco de inversión se lleva 1,75. Si la acción vale menos de 100 de aquí a 4 meses, lo cual parece una barbaridad, el banco se va a llevar tu 1,75, más o menos un 17-18% sobre el valor de la acción, y tan contento, que es lo que va a pasar el 99,99% de las veces. Pero una vez de cada mucho, cuando mucha gente se pone de acuerdo y empieza a hacer este mismo movimiento y esa retroalimentación o profesión autocumplida, ocurre que esa magia, y de repente nos situamos cerca del vencimiento de enero con la acción por encima de los $100. En este momento, claro, lo que va ocurriendo entre que la acción pasa de 15 a 100 es que el que tiene este riesgo, es decir, la aseguradora de coches, por decirlo así, el banco, está en un grave problema. Porque aquí, cuando, bueno, pues al principio él dice, mi probabilidad de perder es muy poca. Pero cuando va subiendo y se va poniendo a 50, 60, 70, pues su probabilidad de perder cada vez es más grande. Y como sus pérdidas son ilimitadas, porque
él tiene una ganancia limitada a unos 75, nosotros tenemos una pérdida. Si somos nosotros los que compramos las opciones, vamos a ser nosotros como foreros y el banco de inversión como lo que nos da la contrapartida. Si nosotros subimos, entonces lo que va a ocurrir es que nosotros podemos perder como mucho unos 75, pero podemos ganar si la acción a final de enero, imaginaros cuando vence esta opción, el 29 de enero, se sitúa en 1000, nosotros hemos ganado 900, asumiendo un riesgo como mucho de unos 75. El banco todo lo contrario, el banco ha perdido $900, es decir, ha perdido sobre lo que iba a ganar, ha perdido más de 500 veces. Es una auténtica barbaridad. Entonces el banco como lo que quiere es llevarse, porque la opción a lo mejor cuando la vamos a comprar cotiza, imaginaros, a 1,25 si quieres vender, a 1,75 si quieres comprar. El banco lo que hace es que coloca los dos precios, da contrapartida tanto a lo que quiere comprar y vender y se lleva lo que es la horquilla. Si en un mismo momento un inversor quiere comprar y vender una determinada opción, el banco a uno se la da 1,75, al otro se la da 1,25 y se lleva 50 céntimos en riesgo porque ha macheado la operación. Pero cuando todo el mundo lo único que hace es comprar y comprar y comprar, la operación no se puede machear y entonces el banco asume el riesgo. Llega un momento que según va subiendo, y aquí ya entramos cosas de delta, de gamma, de las opciones, que no quiero entrar en el día de hoy, que el banco, pues se ve claro que el banco empieza a tener mucho riesgo y tiene que cubrir esta posición. ¿Cómo lo cubre? La puede cubrir yendo al mercado de opciones y donde él había vendido la call, ahora compra la call, pero probablemente ese mercado de opciones no es tan líquido en ese momento, algo sí que puedes soltar por ahí, o puedes ir cubriendo comprando acciones de la propia compañía, porque así lo que pierdes por aquí, por la opción, lo vas ganando con la acción. Y vas comprando acciones de la compañía, pero retroalimentas también la bola de nieve. Por lo tanto, entre el market maker que tiene que cubrir su posición y otros que también tomaron este riesgo y tienen que cubrir su posición, más los hedge funds que cuando les han hecho este short squeeze que se llama, es decir, los han hecho un corner, ¿no? Como se puede decir, metido en la esquina, acorralados en una esquina, tienen que ir vendiendo porque además le van saltando sus márgenes, todo va creando presión alcista, presión alcista. Si además un grupo de foreros, también entre ellos, se ponen de acuerdo para comprar acciones y no venderlas nunca, pues como decía, ¿no? Puede llegar hasta la luna. Aquí lo podemos ver en el gráfico, vamos a cerrar por aquí, en el gráfico de la propia compañía. Si nos vamos a un gráfico de GameStop, podemos ver cómo ha evolucionado. Esto es en semanal, es decir, aquí estamos hablando de cuál es su cotización. Vamos a irnos, si queréis, un poquito más para atrás, cuál ha sido esta cotización desde el año 2003, cómo ha ido evolucionando. Probablemente en estas zonas donde todavía no había tantos venta de videojuegos a nivel online y además, bueno, con la anterior subida de precios antes de la crisis del 2008, pues que probablemente viviese sus momentos de gloria, ¿no? La compañía. Ahora mismo es que cotiza a cierre del viernes pasado 6 veces por encima de sus momentos de gloria, ¿no? Cuando además está atravesando a día de hoy, por lo menos, una situación económica complicada, ¿no? Como casi todas las tiendas físicas y, bueno, y así son de videojuegos, pues también complicada. ¿Que se puede resucitar la compañía? No me cabe la menor duda, eso podría ocurrir, no lo podemos descartar. Pero actualmente no está viviendo sus mejores momentos y, sin embargo, está en máximo. Si no, vamos a ver los últimos días, el gráfico está en logarítmico para que veáis las variaciones porcentuales de una mejor manera, pero bueno, lo digo porque el eje a lo mejor no coincide, simplemente está para que cada aumento porcentual sea de la misma magnitud. Pero se ve igual, se ve la potencia de la subida, sobre todo desde el pasado 13 de enero, ¿no? Que ha pasado de $20 a 325. Además, esto ha dado lugar a una especie de efecto contagio. ¿Cómo está tan definida esa estrategia de que aquellas empresas que tienen muchos cortos pueden tener un short squeeze, que es como se llama todo este movimiento? El mercado, algunos foreros, pero ya el mercado por su cuenta, el mercado en ese sentido se adapta muy bien. Algunos operadores más ávidos, más rápidos, pueden decir, bueno, si ha pasado esto con esta empresa, a lo mejor ha pasado con otras empresas que también tengan una gran cantidad de cortos sobre su free float, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, si había 55 millones sobre, vamos a suponer, 50 millones, pues GameStop, cuando empezó en septiembre, en el foro de Reddit que hemos comentado, pues sería 55 sobre 50, 110%. O sea, todo lo que supere 100 es una barbaridad. Eso suele decir que todo lo que supere ya 30 o 40% hay luego problemas para cerrar posiciones para los que están cortos. Si hay un estrechamiento de márgenes y una cadena
atómica de compras y subidas, ¿no? Entonces, algunos de los valores, aquí lo tenemos en general, que tenían más cortos, y bueno, también el Russell 3000, que es uno de los índices de pequeña capitalización americana. Vamos a verlo, este tipo de acciones, bueno, pues empezaron muchas personas a verlas como que podían ser también atacadas y algunos se fueron adelantando y en esa profecía autocumplida muchos cortos, supongo que asustados, es como cuando veas la barba de tu vecino, ¿cómo es? Cuando veas la barba de tu vecino remojar, pon las tuyas a remojo. Ahora mismo no me sale del todo, pero bueno, me entendéis, que realmente, claro, cualquiera que estuviese corto en cualquiera de estos valores, seguro que durmió asustadísimo, o cuando vio lo que le pasó a GameStop, y muchos cerraron estos cortos. También ocurrió que el propio hedge fund no solo tenía cortos en GameStop, tenían otras compañías y también tenía largos en otras compañías. En ese momento, si tú sabes que el hedge fund más importante que estaba corto, que es Marvin Capital, que hoy se ha visto que ha perdido ya un 53% de los 12.000 millones, creo que 12.000 o 13.000 millones que tenía antes de toda esta locura, pues hoy se ha publicado que ha perdido durante el mes de enero el 53% de esos 7.000 millones de dólares. Probablemente tuvo que vender alguna de sus posiciones, perdón, cerrar más que vender, que estaban cortos, y también eso produjo también un efecto rebaño, efecto contagio a otro tipo de acciones. Nosotros, por ejemplo, en el fondo de inversión GP Acción que gestiono, pues teníamos, nosotros utilizamos técnicas tendenciales y por tendencia, pues teníamos dos valores, Pearson y Evotec, uno en Inglaterra y otro en Alemania, que yo los veía subir y subir algunos días y sí que dicen resultados. Los dos los hemos vendido. Uno pues, nos han llegado al máximo que tenemos, que suele ser un 35-40% desde un riesgo stop. No voy a entrar en ello. Simplemente subieron mucho y me dieron señal de venta. Y yo desconocía, realmente no había hecho esta análisis, desconocía que eran dos de los valores que tenían cartera estos cortos. Pues muy probablemente tuvieron que liquidar esas posiciones y a nosotros nos benefició de una manera muy indirecta y bueno, marginal porque tenemos muy poca exposición en estos valores. Pero bueno, algo nos ha dado, ¿no? A lo mejor un 0,15, 0,20% lo que hemos podido subir gracias a esto, ¿no? Lo que ocurre es que no solamente afecta lo que está corto porque piensa que los Robin Hooders porque es el broker con el que operan es Robin Hood, así se llama, y así se llamaba, o sea, se les llama un poco a los foreros, ¿no? Que les gusta mucho dar memes, desesperados, bueno, hay varios nombretes que han frikis, les han llamado de muchas formas o ellos mismos se han hecho llamar de estas formas. Lo que ha ocurrido realmente también es que han dicho que la plata, por ejemplo, pues es una clara señal de cortos, perdón, que tiene muchas señales de cortos y ahora están también intentando pensar que la plata va a ser el próximo GameStop. Eh, Vamos a verlo si queréis. Es cierto que ya ha empezado a subir, no sabemos si es por las noticias que ha habido este CDTF de La Plata, y en esta semana ha tenido, sobre todo desde el miércoles que lo anunciaron, una subida. Habrá que seguirla porque veremos también un aumento de volumen muy grande del ETF. Es cierto que miércoles habló la Reserva Federal y se suele mover, se han publicado datos de PIB, una parte también será por los propios datos del mercado, ¿no? Que también mueven los metales preciosos. Se estima más inflación y eso siempre es bueno para los metales preciosos, pero ojo, eh, hay que seguirla y veremos cómo acaba toda esta historia. Es importante ver cómo otros momentos de la historia en la que ha habido este tipo de movimientos, el más conocido y famoso fue Volkswagen en el año 2008, en una pugna entre Porsche y algunos también hedge fund que se pusieron cortos y era un título que entre Porsche, que tenía creo que un 32, y no sé qué otra compañía que tenía un 43, si no recuerdo mal, vamos, que había cotizando en bolsa aproximadamente un 8 o 9. Porsche tenía unas opciones que le daban derecho a ser accionista o algo así. Es decir, había un free flow ridículo del 5 o 10%. Y mucha gente apostando en contra. Cuando el número de acciones cortas supera el número de acciones en circulación que realmente están en el mercado porque no están en manos de un accionista de los grandes, pues suele haber esa situación de estar haciendo un poco el primo. ¿Qué ocurrió con Volkswagen? Pues con Volkswagen ocurrió este pico que es muy, muy, muy famoso. Vamos a verlo en este gráfico de Bloomberg, como, bueno, pues podemos observar perfectamente cómo la acción se llegó a ir de 150 a 200 a 1000
Fijaros que muchas veces los números redondos funcionan en bolsa, ya lo hemos dicho, justo exactamente en 1000 se acabó esta onda expansiva alcista y aquí lo vemos, subió hasta aquí y este mismo mes cerró aquí. Es decir, fueron cuestión de días, como está pasando en GameStop, que si sigue esta misma pauta, lo normal es que en los próximos días se desplomase hasta estos niveles. Veremos lo que ocurre porque en el mercado no hay nada escrito y el mercado se puede mantener y operar de forma irracional más tiempo del cual nuestra cartera puede aguantarlo. Pero lo normal en este tipo de situaciones de short squeeze que se llaman es que el mercado al final va un poco a la lógica, ¿no? Y así un analista de análisis fundamental te podría decir que el precio actual de 400 está es cautivo. De hecho, el mismo forero que abrió el foro y que aquí lo teníamos, él habla de la idea de que quizás podría subir hasta 420. Creo que lo he leído. GM 400 cash out. Sí, que hasta ellos hablan 400, 420. El precio puede subir a 420 ya en un sueño, ¿no? Cuando este post, si lo podéis traducir o podéis leer inglés, buscarlo porque creo que es una obra de arte, ¿no? De cómo se describió toda la situación hace 4 meses. Y comentábamos ese efecto rebaño, ese efecto que a mí me llama mucho la atención, ese efecto un poco contagio que se produce muchas veces en los mercados y en ese sentido está claro que no vivimos, los mercados no son aleatorios ni a corto ni a medio plazo, por lo menos no siempre y para todas las oportunidades o valores y siempre podemos tener alguna estrategia, algún patrón que podamos sacar y que se repita en el tiempo y que nos permita pues tener una ventaja estadística que podamos aprovechar, explotar y tener beneficios a largo plazo. Este tipo de contagios es un patrón que se da, que además está estudiado. Yo me acuerdo que lo estudiaba en segundo de económicas, en una asignatura de finanzas como internacionales, en las que veíamos de lo que era el FMI, crisis internacionales financieras, la crisis del tequila, crisis de la Japón, de muchas, y se ve como este efecto contagioso se produce, es decir, académicamente está demostrado, ¿no? Que alguien, por ejemplo, cae mucho un mercado el japonés y a lo mejor cae el tailandés porque el que tiene mercados asiáticos tiene que compensar un poco, ¿no? O tiene que dar más garantías o para que unas pérdidas no tenga tan grandes por lo que va perdiendo en Japón o va compensando con lo que ha ganado en Tailandia. Y este tipo de efectos es muy interesante y yo creo que aquí se han producido de dos tipos, aunque es opinión personal. Por un lado, al ver subir tanto GameStop, aquellas compañías que son más nostálgicas, por ejemplo, vamos a poner Nokia, que ha subido, por ejemplo Nokia, fijaros que se llegó a disparar hasta 10 en Nueva York, es decir, empresas que sin haber dado resultados ni cambiarse sus fundamentales, pues estas empresas ya están más o menos al precio al que estaban, pero Nokia, también BlackBerry, es decir, esas compañías que hace 10 años pues tienen la nostalgia de muchos, ¿no? Porque eran las que pues, todo el mundo tenía, sobre todo un teléfono Nokia, había muchas personas con Blackberries y bueno, pues estas empresas se han disparado también un poco con este efecto de este calibre. También otras compañías que simplemente es porque como tienen muchos cortos, pues se ve esa similitud, antes lo hablábamos y pensaban que, por un lado, probablemente el que estaba corto se ha asustado y ha dicho, uy, no es mi momento y entonces voy a cerrar la operación, lo cual compra acciones y sube. Y por otro lado, pues también los propios personas que con su lógica dicen, si esto le ha pasado a GameStop, voy a anticiparme ya y según veo subir GameStop voy a comprar otras. También pasó, por ejemplo, a AMC, aquí lo vemos, bueno, esta subida, esto es un día, si cada vela de estos es un día. Entonces fijaros como el día 26 de enero estaba aquí, o el día 15 de enero estaba aquí, cuando empezó también lo de GameStop, aproximadamente a 2,35 y actualmente está a 13,26, es decir, ha multiplicado por un 700%. O también Virgin Galactic, también tenía muchos cortos. Y bueno, alguna acción antes había comentado, por ejemplo, Pearson, que es una acción que nosotros teníamos un 1% en el fondo, pues también estos últimos días ha pegado una subida que simplemente por tener muchos cortos. Es decir, aquí no es, esta empresa sí que no es, no es tan clásica como lo hace Nokia. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta en los mercados, saber estudiarlo. Y es lógica, ¿no? Yo también recuerdo, algunas veces lo he publicado en su momento cuando gestionaba carteras hace ya muchos años, cuando estaba de moda un poco como, bueno, Paramés, que es uno de los gestores españoles con más prestigio, pues iba a dejar su empresa a la que antes estaba, que era Besinver, y me di cuenta que yo ya tenía la cartera bien conocida
en mente y sabía que tenía un 8% de una compañía que se llamaba Semapa, que casi no tenía en bolsa liquidez, es decir, que es muy difícil salir. Y sabía que si él salía iba a tener muchos reembolsos Besinver, la gestora, y por lo tanto iban a tener que, de forma forzosa, tener que liquidar algunas de sus posiciones. Porque si tú tienes 100 millones de una cartera, imagínate, y te salen 50, pues donde antes tenías de una compañía que era 8 millones, pues tenías que pasar a 4 millones. Si la compañía negocia en bolsa 200.000 euros al día, pues si te tenías que forzosamente empezar a vender ibas a tirar la cotización, ¿no? Y eso pues es una estrategia que en su momento la tengo por ahí explicada, ¿no? Estrategias diferentes y hay que ser un poquito, tener un poco ese avispamiento también a la hora de primero saber cómo funcionan los mercados y luego pues poder aprovechar que de algunas veces, una vez cada 2 o 3 años, que surja alguna oportunidad de este tipo. Por ejemplo, aquí en GameStop yo realmente no seguí mucho este caso hasta hace unos días y bueno, no he podido aprovechar nada. Al menos de momento. Estos días veremos cómo evoluciona y quizás se pueda hacer alguna operación con el fondo para intentar aprovecharnos, ¿no? Siempre con lógica. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya vimos el caso de Volkswagen, mucha volatilidad. Y bueno, sí que me gustaría también comentar eh, cómo otros efectos que se han producido, ¿no? Que son sensatos, como los ETFs. Ahora mismo te vas y las personas que más GameStop tienen, o una de las compañías que más GameStop tienen en cartera son State Street, BlackRock, ¿qué son estas compañías? Son grandes fondos, pero no son fondos al uso tradicionales, son fondos de gestión pasiva. Es decir, fondos que lo que hacen es que replican lo que haga un determinado índice. Y hay un índice que es el índice de pequeñas empresas norteamericanas, que el equal weight, es decir, coge algunas de las empresas, como si fuese un IBEX, pero en lugar de empresas españolas, de empresas pequeñas. Y las coge y más o menos les da un 1% a cada una de las acciones. Se llama más equal weight. Pues, ¿qué ha ocurrido con este ETF en los últimos días? Este es uno de ellos, son 800 millones que gestiona. Aquí es uno de los casos de por qué, por ejemplo, State Street tiene mucho GameStop. No es que lo tenga State Street, es que lo tiene el ETF que es como un fondo de inversión que State Street vende a sus clientes. Pero que es un fondo de los que se llaman tontos, es decir, como un fondo indexado. Este no piensa nada, simplemente si una determinada compañía está en un determinado índice, yo la compro. Cuando sale del índice, yo la quito. Y en el momento en el que sube mucho, pues el problema es que yo tengo que ir comprando cada vez más de esta compañía. Pues fijaros lo que ha ocurrido esta semana. Todas las acciones más o menos tienen un 1%. GameStop entró en el índice, que lo estuve viendo, en septiembre del 2020, es decir, hace 4 meses, pero a cierre de esta semana tienen el 20% de la compañía. El 20% perdón, el fondo o el índice, el peso de GameStop es el 20%. Según va subiendo su capitalización, como pasa con el IBEX, que las acciones que más pesan y que más ponderan en el IBEX es las que más capitalización tienen. En este caso, GameStop hace 20, 30 días, pues probablemente tuviese el 1% porque capitalizaba lo mismo que estas otras compañías, muy poco, porque es también un índice de pequeña capitalización, y ahora mismo pues es que capitaliza prácticamente como el Banco Santander, es decir, creo que son 22.000 millones más o menos lo que capitaliza el Banco Santander, que es lo mismo que capitaliza GameStop. Por lo tanto, el ETF ha pasado de tener el 1% al 20%. Para tener esto, ha tenido que ir comprando durante toda esta semana y es otro motivo más porque la compañía ha dado un subidón. O sea, aquí todos los agentes, hasta los cortos, hasta los que piensan que la compañía se va, que no vale ni $10, hasta esos, cuando vale 100, tienen que comprar para deshacer su posición obligados por el margin call. Y ya, pues se mete mucho, se ha creado realmente muchas cosas raras en la industria en estos últimos años y se ha creado el Armagedón, ¿no? El market maker que hemos comentado al principio, los de gestión pasiva, los que tienen que deshacer los cortos, el grupo de millones de foreros que juntos pues intentan, por sus motivos, pensar que la situación de Wall Street les gusta y quieren acabar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un auténtico espectáculo para algunos, pero que puede tener tintes peligrosos. Tintes peligrosos porque además también ha afectado de alguna forma el mercado, le ha tocado un poco la estructura. Ahora tocaremos un último punto que me parece relevante e interesante, pero lo que ha ocurrido es que le ha tocado esa fibra al mercado y el mercado se ha vuelto un poco loco. Entre que algunos hedge funds han tenido que vender sus posiciones, que no se sabe qué, a lo mejor el propio hedge fund que hacen estrategias long short, es decir, que se ponen cortos de unos valores de unas compañías, por ejemplo GameStop y otras, y largos de otros, y les da igual que la bolsa suba o baje. Lo importante es, se puede llamar a veces estrategia de pares,
que las estrategias, las compañías en las que creen, en las que confían, en las que creen que tienen valor, suban y las otras bajen. O que de media suban más las que piensan que van a subir y bajen y suban menos las que piensan que van a bajar. Y simplemente creas una cartera 50% por ciento largo con valores que crees que son buenos y 50% corto con valores que piensas que son malos. Unos apuestas alcistas, otros bajistas. Y te da igual que el IBEX baje un 10, que suba un 10, que el SP lo haga bien, mal, no. Es como una carrera de coches, como el que apuesta en la Fórmula 1 y dice, pues mira, yo creo que el coche de, no lo sé, de una escudería mala, pues el piloto brasileño lo va a hacer mejor que el piloto japonés. Y me da igual quién gane la carrera, si gana Hamilton, si se sale en la primera vuelta, me da igual. Yo solo miro los otros coches. El que gane, si gana el que yo digo, yo he ganado la apuesta. Pues esto es un poco igual, ¿no? Y hay muchos que juegan a eso. Muchos fondos que son eh, de retorno absoluto, por ejemplo, que juegan a esta estrategia. Y ahora mismo pues se les ha puesto un poco seguramente la piel de gallina, porque los largos no van a tener problema, pero los cortos, como les toca alguna vez uno de estos, se pueden meter en un jaleo. Probablemente cambie un poco toda la fisonomía de Wall Street. Quizás esto pueda hacer alcista a largo plazo, o por lo menos a medio plazo, el pensar que no va a haber tantos cortos, presión bajista sobre valores, pero de todo saber. De momento los mercados, como sabéis, bueno, pues esta semana han estado flojos, muy mal, ha habido mucha volatilidad también por otros términos, pero yo estoy seguro que este revoltijo y este un poco de cambiar el paradigma, como muchos dicen, probablemente le haya sentado mal, ¿no? El SP cayó casi todos los días, una caída fuerte desde máximos y todos los índices, cualquier índice que veáis, eh, pues han caído con brusquedad, ¿no? Durante esta semana. Y también me parece interesante como todo esto de foros a mí me recuerda cuando había mucho movimiento en el 2008. Yo tengo algún artículo publicado sobre estos movimientos que se crean en los foros, y son de julio a agosto del 2008, ¿no? Que justo coincidió la última vez que ocurrió esto con intensidad, pues prácticamente hace 12 años, que es cuando la bolsa empezó a caer. Esto puede ser también un síntoma, de hecho lo hay por opinión contraria, nunca tantos particulares, mucha gente lo achaca a que con el coronavirus mucha gente está en casa y además de pues apostar más online y pues el cheque que han recibido los americanos, más dinero ahorrado porque no gastas el dinero fuera, pues mucha gente se ha dedicado a vivir de la bolsa y mucha gente piensa que esto de la bolsa es muy fácil, todo sube y hay muchísimo complacencia, muchísimo optimismo y muchísimas personas particulares que los calls, las opciones calls que hemos visto de muchas compañías están en máximos históricos y bueno, es un poco, por lo menos para pensarlo, ¿no? Antes de, o ver cómo uno invierte, pues tener un poco esa cautela, ¿no? Que vivimos momentos bursátiles que, como digo, son espectaculares, pero podrían ser peligrosos. Es simplemente una reflexión más. Y por último, me parece también muy relevante, llamativo, al menos lo que ocurrió en el mercado de opciones estos últimos días y que explica en una gran parte el por qué algunos brokers decidieron el mismo jueves suspender, bueno, primero, limitar el apalancamiento o el crédito que te daban para comprar acciones de GameStop, AMC, es decir, antes gente con una cuenta, por ejemplo, de 50.000 euros, pues podía comprar hasta 100.000 o hasta 200.000, es decir, un por dos, un por cuatro de este tipo de acciones, con esas cuentas márgenes, son cuentas muy habituales en el mercado americano y bien reguladas y establecidas así por la SEC. Como además durante algunos momentos se prohibió la compra de acciones de GameStop. Y vamos a ver un poquito muy suavemente las opciones, para qué sirven, pero sin entrar mucho en materia, no quiero tampoco asustar. Este tipo de opciones muchas veces se utilizan para hacer coberturas. Es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo que el SP está en 3.715 a cierre de hoy, pues tengo una cartera de acciones del SP 500 americanas y tengo miedo, ¿no? Por estas caídas, por lo que puede pasar y quiero dormir tranquilo y cubrir mi cartera, pues lógicamente puedo vender mis acciones, porque que tiene un coste, tanto fiscal algunas veces, que viene en contra, como también de comisiones. Si tengo 30 acciones, pues es una y otra vendiendo y pagando comisiones al broker, o cubrirlo con derivados financieros. Por ejemplo, futuros, me vendo un corto, me vendo un futuro del SP, o dos o tres, ahí tengo que equilibrar un poco, y con esa venta, más o menos, como si baja mucho el SP van a bajar muchas mis acciones, y si suben mucho mis acciones, lo normal es que también suba el SP de media, ¿no? Pues puede estar más o menos cubierto. Y con independencia de que esa cobertura sea muy ajustada o no, pero voy a tener cierta cobertura. Otra opción son las opciones. Las opciones hablábamos, si por ejemplo yo pienso que tengo miedo de que haya un descalabro en el mercado por lo que está ocurriendo
y me da por pensar que yo sobre todo más de 3.500 no quiero perder. Si se va por abajo quiero esto, eh, no perder tanto, pues puedo ajustar mi cartera y comprar una serie de opciones put que hagan que, por ejemplo, en 3.500, que a lo mejor me cuestan una prima, vamos a poner, de $50, y va a ocurrir que de aquí a diciembre, por ejemplo, de final de este año, que es lo que quiero cubrir, pues como una aseguradora, yo pago $50 a la aseguradora, si no me pasa nada con mi coche durante todo el año, pues ya está. Si tengo un accidente me paga, ¿no? Hasta un máximo. Pues aquí lo que ocurriría es que a partir de 3.500, si por ejemplo al final de año el SP ha cerrado en 3.000, pues me va a pagar los 500 puntos multiplicado por un nominal que nosotros hayamos establecido en el pago, también nuestros $50 van a ir multiplicados por ese mismo nominal de la prima y me van a pagar eso. Si el SP cierra en 4.500, pues yo habré perdido mi prima de 50 y mis acciones se han revalorizado y estaré súper contento, ¿no? Como el que no tiene un accidente con el coche durante el año. Si se va a 3.600, pues aquí pues pierdo un poquito con la prima, también perderá algo con las acciones, probablemente, salvo que tengamos una cartera muy buena, mejor que el SP. Pero bueno, es poquito y esto lo puedo sufrir, lo puedo soportar. Por lo tanto, las opciones se suelen utilizar para cubrir riesgos. El que compra la opción suele tener un riesgo limitado a la prima que paga, el que vende la opción recibe la prima, es como la compañía de seguros, recibe la prima, pero tiene un riesgo que puede ser ilimitado, sobre todo si lo que está vendiendo es una call. Si está vendiendo una put, el riesgo limitado es hasta cero, porque las cosas menos de cero, bueno, con el Brent, ya vimos hace poco con el futuro del petróleo, que también puede valer algo menos de cero. En general, las acciones no pueden valer menos de cero. Sin embargo, por arriba, que es lo que ha ocurrido en todo este proceso, sí que si el SP se va yo compro la call, que es lo que me quiero asegurar, que por ejemplo quiero comprar, no me quiero perder la subida y pago ahora $50 para pensar que si sube por encima de 4.000 yo voy a poder comprar a 4.000, pues si se va a 20.000, pues yo voy a ganar $16.000 por los puntos que le haya querido meter para cubrir bueno, una determinada posición o para especular y la otra persona va a perder 16.000, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con GameStop. Imaginamos que en lugar del SP es GameStop. Es lo que ha ocurrido. El vendedor de la call ha estado crujido por todos lados. Entonces a lo que yo iba, ¿qué ha ocurrido estos últimos días, jueves, viernes y sábado? Ha ocurrido una cosa muy curiosa. Ha ocurrido con el mercado. Como el valor se ha vuelto loco, totalmente volátil y totalmente absurdo, y además mucha gente sabe que el valor va a bajar seguro. Lo que no saben es el momento en el cual va a bajar, ni hasta dónde va a llegar el cohete antes de bajar. Pues todo el mundo lo que quiere es, los que siguen pensando que estos jauge que se van a ir arriba, los del grupo Reddit, pues lo que quieren es comprar calls, porque tienen el riesgo limitado. Los que creen, como los hedge funds anteriormente, otros hedge funds ahora, o otros inversores actualmente que piensan que esto se ha ido de madre, lo que quieren y quieren apostar por una bajada, que sea limitado el riesgo, lo que van a hacer es comprar puts. Por lo tanto, todo el mundo quiere ser imaginaros que todo el mundo quiere ser el asegurado, es decir, el que va a viajar en coche, la persona, y nadie quiere ser aseguradora en estos momentos. Nadie quiere ser Mafre, nadie quiere ser mutua madrileña, nadie quiere ser, nadie quiere cubrir ese riesgo. ¿Qué ocurre? Todo el mundo quiere opciones de GameStop, mucha gente está queriendo especular, el volumen se ha incrementado muchísimo, pero nadie quiere venderlas, todo el mundo quiere comprarlas. Por lo tanto, el mercado se vuelve tan loco que lo que ha ocurrido es, fijaros, por ejemplo, lo normal es que si una acción sube, como pasó el miércoles, de 148 a 348, la put se dispare muchísimo. Pues lo que ocurrió con la put, no recuerdo ahora bien cuál era, pero lo que ocurrió con una de las put es que pasó de venta a 19, es decir, solamente se perdió los que tenían esas put compradas, que están apostando como a la baja, el valor se duplicó y ellos perdieron solamente el 5%. Al día siguiente, la acción se desplomó más de un 50% y sin embargo solo ganaron un 10%. Es decir, era como que, y aquí lo indico, el mercado de opciones le está indicando al mercado de acciones no te creo. Es decir, era una situación también en la cual es algo así también lo que ha estado pasando, que lo leía el otro día en alguien que lo comentaba, como si una determinada casa de apuestas, imaginaros que os da una cuota de no sé, Betis o Osasuna, y os dice que el Betis os paga a 1,80 y todo el mundo empieza a apostar por el Betis, quiero Betis. Bueno, pues baja tú como casa de apuestas para ir cubriéndote o para incentivar que vayan cogiendo otros de los apostadores otras opciones, empate o victoria a los Asuna, pues vas bajando la cuota del Betis y subiendo la de los demás. 1,50, 1,40, 1,30, 1... Pues imagínate que acabas dando 1,01 a que gana el Betis de cuota y te siguen metiendo todo el mundo que va a ganar el Betis, va a ganar el Betis. Una cosa totalmente
en la mano de imaginaros una casa de apuestas que está vendiendo esto, absurda. Piensas, algo está pasando aquí, que me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, por asunto de garantías y por asunto de liquidaciones, porque al final, como la mayoría de las fuentes americanas son a margen, es decir, yo con, imaginaos, con 50.000 euros puedo comprar hasta 200.000 euros de GameStop, todo el mundo está comprando las mismas acciones, sobre todo en brokers como Robinhood y otros brokers, y lo que ocurre es que en el momento en el que yo compro o vendo, de forma artificial en mi cuenta, y eso siempre lo vais a ver, igual que pasa en un broker español, vais a ver que si has comprado ahí tienes los títulos, si has comprado ahí tienes menos dinero y tus títulos, si has vendido ahí tienes que te han quitado los títulos y te han metido más dinero de forma inmediata, instantánea, en el mismo segundo. Pero la realidad es que el mercado no funciona así, el mercado liquida a los 2 días. Dentro de 2 días es cuando se produce esa transacción y esa casación. Y lo que ocurre es que durante esos 2 días hay como una especie de riesgo de crédito, que es muy pequeño, pero que cuando alguien acumula tanto riesgo como están acumulando estos brokers, pues la casa de compensación puede exigir más garantías a todo el mundo. Porque si algún broker pierde, si algún broker falla, en esos 2 días se puede montar bueno, el que pierde al final la cámara de compensación. Entonces exigió muchas más garantías a todos los brokers. Como exigió las garantías hasta que no pusieron las garantías, pues se supone que cortaron la operativa. Hay muchos que dicen que al final Citadel, que es el market maker, está. Hay rumores, ¿no? De que también el propio market maker, viendo que de hecho metió capital en Marvin, en Marvin o Mervin Capital, que es el hedge fund que más ha sufrido todo esto, pues ahí hay rumores de que puede ocurrir que, bueno, que alguna influencia metiesen para, por lo menos de forma puntual, prohibiesen la compra de valores y el valor pudiese bajar con fuerza. Yo ahí ya es especular, no sé cuándo, yo las expongo las dos opciones que están ahora mismo en el mercado sabiendo. Pero bueno, lo importante es que este movimiento tiene muchas derivadas de diferentes índoles, como hemos visto, algunas más incluso, y otras que conoceremos probablemente en las próximas semanas o meses, a lo mejor algún fondo quebrado, alguna cosa rara que se puede ver, incluso algún broker muy afectado. Veremos, porque esta historia sigue en juego. Vamos a ver cómo acaba y lo que también, bueno, me quedaba antes el propio eh, eh, Michael Burry comentaba que, claro, esto se está yendo de madre, muchas acciones que piensan que va a hacer nueva GameStop. Él decía, oye, GameStop ha habido una, nos podemos quedar un poco con eso, GameStop ha habido una situación excepcional, una constelación de estas de alineación de estrellas que a lo mejor ocurre una vez de cada muchos cientos de años y que no tiene por qué producirse estos efectos, ¿no? Y nada más, bueno, que os deseo a todos un feliz trading. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta para que llegue al máximo número de personas posibles. Y bueno, no quiero hacer ninguna recomendación, ni esto es ninguna recomendación para nada. Simplemente, oye, el mercado, tener cuidado ya de siempre. Pues, invirtáis en cualquier acción blue chip, cualquier cosa sólida y sobre todo si tienes la volatilidad que tienen estos valores, pues mucho cuidado, ¿no? Con esas tentaciones y bien medido siempre el riesgo, el análisis y el producto que vamos a utilizar. Nada más, espero que os haya sido útil el vídeo y nada, que tengáis un buen final de fin de semana.